128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a 1000 por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer right now. Revista MOA. Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más, cómo acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016. Una revista de Marta de Baile. Bebemundo presenta. Why don't you all... Estamos de regreso en W Radio, son 11 de la mañana con 20 minutos. Sí, tuvimos un problemita con internet, ya lo están arreglando. Huicha, se nos cayó el internet y no nos estaban escuchando. Ya lo están arreglando ahora. En este momento están todos los ingenieros tratando de ver qué sucedió con el internet, pero no os desesperéis. Si no, estamos por las frecuencias de 96.9 en FM y 900 en AM, compañeros cuentavientes. Ya está aquí con nosotros el doctor Armando Blanco López. Déjeme decirle, doctor, tengo aquí unas cifras que me parecen verdaderamente impresionantes. Chequen, cuentavientes. Nuestro país es el primer consumidor en refrescos en el mundo. Un mexicano puede tomar hasta 163.3 litros y comer 19 kilos de golosinas cada año. El resultado, pues evidentemente, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, México ocupa el 10º lugar en diabetes infantil con alrededor de 13,500 niños con diabetes, doctor. Cierto, sí. Qué impresión, Sí, yo creo que esto es hablando de uno de los tipos de diabetes, porque el problema está en que México ocupa el primer lugar o segundo, si estamos más permisivos, en obesidad infantil. Entonces, esto de la diabetes, que tiene varios tipos, la diabetes infantil se presenta generalmente como una diabetes que depende de insulina y que ha sido provocada por anticuerpos, y entonces le llaman diabetes tipo 1, pero está teniendo una especie de epidemia el crecimiento de la diabetes tipo 2, que era la que se conocía como diabetes de los adultos. Ok, podemos definir las tres, doctor, porque son tipo 1, tipo 2 y 3 me parece también, ¿verdad? Sí. ¿Podemos ir definiendo cuáles son y cuál es la más peligrosa? Cierto. ¿O las tres son igual de peligrosas? Sí, las tres son igual de peligrosas. Ajá. Pero mira, la diabetes tipo 1 se caracteriza por presentarse principalmente en personas jóvenes, sobre todo en niños. Tiene un pico principal entre los 2 y 5 años de edad actualmente. Eso antes era muy raro, pero actualmente eso es muy frecuente. Y otro pico entre los 10 y los 14 años de edad. Esta diabetes se caracteriza porque las células beta del páncreas han dejado de trabajar, que son las que producen la insulina, y entonces ya no podemos utilizar a la glucosa como un energético. Ajá. Entonces la glucosa se acumula en la sangre, se elevan los niveles, y cuando tenemos una cifra que rebasa los 126 miligramos por decilitro en ayuno, se dice que ya no es normal. Ajá. Si esta cifra la encontramos en varias ocasiones, pues entonces eso equivale a un diagnóstico de diabetes, porque quiere decir que la glucosa no se está utilizando y se está acumulando en la sangre. Ya no recibimos ese energético. Claro. Y por lo tanto, pues el paciente que tiene este tipo de diabetes requiere obligadamente de insulina para tratarse. De por vida. De por vida. Ok. La diabetes tipo 1. Tipo 1. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta, por lo menos en nuestros hijos, qué síntomas son los que ocasionan la Es diabetes muy importante. tipo 1? Mira, los síntomas cardinales de la diabetes es que los niños empiezan a perder peso en un plazo corto, 4 a 6 semanas comúnmente, y es muy notorio. Empiezan a perder peso y a tener mucha sed y a tener mucha orina. Voy a hacer una pausa, doctor. Ahorita continuamos con cada uno de estos síntomas, porque es muy importante que los papás estén checando, 1, la alimentación de sus hijos, y 2, si ven algún tipo de síntoma, inmediatamente recurrir a un médico. Claro. Regresamos con el doctor Armando Blanco hablando de diabetes infantil para Bebemundo. Temporada 11. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
regreso. Temporada 11 con Marta de Baile. Continuamos. Estamos de regreso en W Radio. Estamos platicando con el doctor Armando Blanco López, que es pediatra, endocrinólogo y socio titular de la Academia Mexicana de Pediatría, doctor. Y nos quedamos, antes de irnos a corte, en los síntomas de la diabetes tipo 1. Tipo 1. Te decía que suele presentarse en pacientes que son jóvenes, incluso delgados, y que es común que se presente en etapas tempranas de la vida. Desde los primeros 5 años de la vida se puede presentar, con un pico muy importante después entre los 10 y los 14 años de vida. Y los síntomas que tú comentabas, pues son, le llaman cardinales. Ajá. Que el niño empieza a tener falta de los nutrientes, entonces no los puede utilizar y por eso tiene mucha hambre, pero pierde peso. Claro. Entonces, aunque coma mucho, no engorda. No engorda porque está orinando azúcar. Okay. Entonces está perdiendo la energía por la orina, por así decirlo, y están perdiendo peso. Además, si no puede utilizar su glucosa, el organismo busca urgentemente alguna otra fuente energética para aprovechar y entonces empieza a gastar grasa. Y si gasta grasa, adelgazan mucho y luego gasta el músculo también, entonces, bueno, pierden mucho peso. Eso es, en la diabetes tipo 1, suele ser más o menos pronto, eso se tarda entre 4 y 6 semanas. Y en ese periodo bajan mucho de peso, a veces las mamás es el síntoma que principalmente notan. La baja de peso. Baja de peso. No tanto como ir al baño cada Eso rato. empieza a aparecer poco a poco, conforme empiezan a elevarse los niveles de azúcar, y entonces ahora aparece mucha orina y mucha sed. ¿Cuántas veces es ya no normal ir al baño? No, bueno, eso depende de cada niño. Chavito, pues. Exacto, depende su hábitat. Si vive en un lugar caluroso, si toma mucha agua, pues eso depende. Más bien es que cambian las costumbres. Okay. Hace una cosa que le llaman inversión del nictámero, que quiere decir que empiezan a orinarse en la noche cuando ya no lo hacían. Entonces ahora o se levantan o se orinan en la cama, porque ahora orinan cada rato, y están tomando agua y agua y agua. Entonces, mucha sed, mucha hambre, mucha orina y pérdida de peso son los síntomas cardinales de la diabetes tipo 1. Que se caracteriza por la falta de producción de insulina y elevación de glucosa en la sangre. Esa es la tipo 1. La tipo 1, exacto. Y además, como no usan la glucosa, usan la grasa, entonces la grasa provoca acidosis, es decir, el organismo produce unas sustancias que se llaman cetonas, que son ácidos, y eso provoca que en un momento determinado haga crisis y el niño empieza a tener náuseas, vómitos y deshidratación. Claro. Y entonces se presentan con esos síntomas a urgencias comúnmente. Y entonces, bueno, esa es la característica de la tipo 1, que hacen deshidratación, que tienden a deshidratarse y que hacen acidosis. Ok. El pronóstico para los que padecen diabetes tipo 1. Bueno, el pronóstico actualmente, si el paciente tiene acceso a los recursos actuales del tratamiento, el pronóstico es muy bueno. Es decir, hay ahora una tecnología fácilmente asequible que consiste en utilizar un aparatito portátil para estarse midiendo la glucosa varias veces al día, con una pequeña lanceta y un aparatito como una pluma que le llaman punzómetro. Se dan un piquetito en el dedo, obtienen una gota de sangre y la ponen en una tira reactiva y se lee en el glucómetro, le llaman, y ahí te dice qué nivel tiene de azúcar, y entonces te dice ahí, de acuerdo a esos niveles, si su control va bien o si hay que cambiar la dosis o el horario o el tipo de insulina. Claro. Actualmente hay muchos tipos de insulina, muchos. Le llaman ahora insulinas fabricadas con tecnología recombinante, que son totalmente idénticas a la humana y que les dan propiedades que permiten tener un periodo de acción diferente. Por ejemplo, hay una insulina que se llama de acción rápida, otra de ultra rápida, una intermedia, una lenta, una ultralenta, que le llaman basales. Entonces, bueno, vas escogiendo qué tipos de insulina requiere cada paciente y cuál sería su esquema de acuerdo al horario que tiene en la escuela, sus deportes, sus horarios de alimentación, todo esto, ¿no? Ok, no se para, no se detiene, no se cura, solo se controla. Solo se controla actualmente. Ok. Actualmente, sí. Esta enfermedad apareció porque el organismo produjo unos anticuerpos que desconocieron a las células beta del páncreas y
empezaron a destruirlas. Y las células beta del páncreas, que es donde se produce la insulina, llega un momento en que ya se agotaron y no pueden trabajar. Claro. No sabemos exactamente si estas células lo hicieron por... le llaman autoanticuerpos. Es decir, nosotros tenemos anticuerpos que son generalmente defensas que nos sirven para protegernos, pero a veces producimos un grupo de células que son anticuerpos contra un órgano propio. Y nos hemos casado con la idea de que estos autoanticuerpos son una especie de células rebeldes que ahora atacan a un organismo, pero no lo sabemos. A lo mejor el organismo no se equivocó y realmente atacó a una célula beta defectuosa, claro, que tenía que destruirla, y lo que menos te pasó fue quedarte diabético. A lo mejor iba a pasar otra cosa, porque hay mucho más diabéticos que cáncer de páncreas. Sí, totalmente. Entonces, bueno, a lo mejor esas células no estaban tan erradas y se dirigieron a destruir unas células que estaban produciendo insulina, y bueno, pues lo que nosotros vemos como algo muy dramático porque nos dio diabetes, a lo mejor no fue tan malo y nos quedamos con dependencia de insulina porque nos defendió el organismo, por así decirlo. Pero hasta el momento lo que se acepta es que producimos un grupo de anticuerpos extraños que pueden atacar a un órgano propio, a lo mejor la tiroides, a lo mejor el páncreas, claro, a lo mejor lo que sea. Pero si destruyó las células beta del páncreas, entonces ya estas no trabajan. Existen protocolos en vías de aprobación avanzados, donde se dice que pueden regenerarse las células beta, que hacer un trasplante de células madre, que pueden hacerse nuevamente productoras de insulina. Eso todavía no es de uso clínico, aunque se anuncia por ahí muchas agencias que hacen trasplante de células madre, trasplante de células beta y muchas cosas. Eso no es cierto, porque no está autorizado por las instancias de salud. Okay. Son protocolos de investigación. Claro, son protocolos de investigación que están en los grandes centros. Hace cuenta que el hospital de Johns Hopkins con la Universidad de Harvard tienen un protocolo muy avanzado donde están haciendo trasplante de células madre, y entonces tienen éxito porque durante algunos meses los pacientes no tienen que inyectarse, están produciendo sus células beta, pero no ha sido la panacea, no ha sido todavía el tratamiento clínico indicado, y por tanto lleva unos años haciéndose sin que salga a uso clínico. A uso clínico, ok. No lo hay. Perfecto. No lo hay. Ahora, esta parte que es un poco predisposición o genético, sí. Cuénteme un poco de esto. Sí, el tipo 1 generalmente no tiene familiares con tipo 1. No hay diabéticos tipo 1 en la familia. Si los hay, son raros. Lo que heredas es la forma de producir los anticuerpos. Le llaman los antígenos de histocompatibilidad. Es decir, hay algún grupo de células con las que nosotros fabricamos los anticuerpos, y cuando tenemos cierto tipo, a lo mejor eso no tiene caso citarlo, pero haz de cuenta que yo te diga, si mis células productoras de anticuerpos le llaman HLA, BW15, DR3, es muy probable que van a destruir al páncreas. Eso se sabe por epidemiología, y que las personas que tienen ese tipo de células pueden desarrollar diabetes. Es decir, si heredas los anticuerpos que pueden o no, de acuerdo a tu ambiente, a tu vida y todo esto, se asocia mucho a la producción de anticuerpos con un estrés, con una agresión, un insulto a la salud. Por ejemplo, es muy común que las personas digan, es que tuvo un susto muy grande y se hizo diabético. Claro. Es que tuvo un coraje muy grande y se hizo diabético. Es que se cayó y sí. Entonces, bueno, lo que sabemos es que cuando tenemos la producción de células de anticuerpos que nos defienden, y durante los picos de enfermedades estacionarias, por ejemplo, se descubren o se destapan más pacientes diabéticos en los meses del frío y en los del calor. Entonces, diciembre, enero, hay más diabéticos tipo 1. En mayo, junio, hay más diabéticos tipo 1. Porque hay más enfermedades que se asocian a la producción de anticuerpos. Entonces, si tú estás produciendo defensas que van a destruir el virus del catarro, el virus de las anginas, de lo que sea. Sí, exacto. Ahí estás produciendo también los autoanticuerpos. Y entonces por eso es que en ese momento las células beta empiezan a dejar de trabajar, y cuando estás produciendo menos del 70% de insulina, se empieza a hacer evidente
la clínica. Ya la glucosa no se controla, se empieza a subir en la sangre. Dicen que cuando tienes un valor superior a los 180 miligramos por decilitro, ya es como un vaso que se está derramando y empiezas a orinar azúcar. Empiezas a orinar azúcar, que nunca debe haber azúcar en la orina, nunca. Entonces empiezas a orinar azúcar y cuando la empiezas a orinar, pues entonces viene la urgencia urinaria, a tener mucha orina y por lo tanto la deshidratación, mucha sed y a perder peso. Ok, perfecto. Nos quedó clarísimo la diabetes tipo 1. Okay. La diabetes tipo 2, doctor. Sí. ¿Esta qué síntomas presenta? Mira, el problema de la diabetes tipo 2 es que esta tiene un inicio muy insidioso, muy lento. Se pueden pasar muchos años sin que te des cuenta de que tienes diabetes. O sea, esta sí puede darse por sedentarismo, exacto, por exceso aquí de sí peso. Tienes antecedentes familiares de diabetes. Esta sí aquí es. Sí. Aquí sí. Que tu mamá, sí es que tu papá, que tu tía, que tuvieron diabetes. Si tú tienes esa genética y haces sobrepeso, obesidad y sedentarismo, entonces estás disparando esta enfermedad, la estás provocando. Sí, claro. Porque entonces aparece esa alteración, primero que le llaman resistencia a la insulina. La insulina ya no puede entrar a las células porque los receptores no la están aceptando. La puerta de la célula donde debe entrar la insulina se está haciendo dura y entonces la insulina no puede entrar, no puede meter a la glucosa y se juntan las dos en la sangre y entonces el paciente tipo 2 tiene niveles muy altos de insulina. Y muy altos de glucosa. El tipo 2. Entonces la insulina, como es el más potente anabólico que tenemos en el organismo, pues también nos hace engordar mucho. Muy rápido nos hace subir de peso y aunque ya nos pongamos a dieta, seguimos subiendo de peso porque tenemos un hiperinsulinismo. Bueno, este tipo de diabetes puede tardar mucho tiempo en diagnosticarse. Porque además, si de repente te asustas, dices, parece como que me va a dar, ahora sí voy a caminar, ahora sí voy a hacer ejercicio, a lo mejor la controlas, la logras atenuar. Y entonces, hasta que vuelves a subir de peso, dejas de hacer ejercicio, vuelves a amanecer con la boca seca, a tener mucha orina, mucha sed, entonces te vuelves a asustar, haces ejercicio, haces dieta, y como la diabetes es una enfermedad costosa para controlarse, tienes que comprar tiras reactivas, que es una rentita. Tienes que tener tu aparato y la disponibilidad de estar haciendo la prueba cada rato. Sí, claro. Bueno, entonces, si ya se te pasaron los síntomas, pues lo olvidas. Entonces, hay muchos diabéticos que no tienen diagnóstico y cuando se diagnostican ya traen retinopatía diabética. Sí, claro, ya está avanzadísimo. Claro. Entonces, bueno, esto puede pasar años incluso. Si te decía que la otra tardan semanas para obligadamente hacer el diagnóstico, en la tipo 2 pueden pasar incluso años para diagnosticarse. Ahora, si uno lleva una vida sana, una alimentación correcta, no es sedentario, uno puede evitar... La evitas, la frenas, totalmente. Esa es la clave. La resistencia a la insulina todavía no es diabetes. Y la resistencia a insulina aparece porque tienes obesidad y sedentarismo. Ahí está, clarísimo. Y se quita si adelgazas y haces ejercicio. No, si te pones las pilas, pues sí, por supuesto. Claro, y entonces no dejas progresar a diabetes. Entonces, la diabetes tipo 2 también tiene mucha sed, mucha orina, y estos no bajan de peso, hasta que están orinando mucho azúcar. Pero al principio se sube mucho de peso. El paciente que de repente es obeso y de repente lo ves que ya está bien flaquito, pues es que ya está orinando azúcar, se le está yendo la energía por la orina. Por la orina y además está gastando grasa. Y puede incluso debutar, le llaman, como un tipo 1 sin serlo. Porque está gastando grasa y entonces te confundes y crees que es tipo 1 y no sé qué. Y entonces, bueno, el chiste es que se controle y luego ya verás, ¿no? Porque el diabético tipo 2 habitualmente se controla con las modificaciones del estilo de vida, con el ejercicio, la dieta y con medicamentos que pueden ser administrados por vía oral. No necesariamente la inyectarse. Claro, insulina. Que ahora hay unos medicamentos novedosos, muy efectivos, que no son insulina, para la diabetes tipo 2, que se administran por medio de una inyección subcutánea, semejante a la técnica para la insulina, sin ser insulina, pero son medicamentos que están ayudando al páncreas y que son muy novedosos y que tu páncreas se puede cuidar más tiempo y ayudan mucho. Hay unos que se aplican todos los días, igual que la insulina, aunque cada 24 horas, la insulina hay que aplicársela varias veces al día. Aquí es esto uno cada 24 horas, o incluso hay ahora algunos que se administran cada semana. Entonces eso es maravilloso. ¿Cómo no? Pero el chiste no es costoso. El chiste no es llegar a inyectarse cada semana, doctor. El chiste es empezar a cuidarse. Por supuesto. La diabetes tipo 2 es prevenible.
Esa sí la puedes prevenir. Perfecto. La tipo 1 te va a sorprender porque tienes los anticuerpos, por lo que sea, y a lo mejor en esa no es tan fácil estar dando recomendaciones para evitarla. Ajá. Sí, para cuidarla, eso sí. Pero la tipo 2 sí la puedes prevenir. El problema en México es que nosotros somos un país de extremos. Estoy de acuerdo. Es como una liga que si tú la estiras, tienes más de un lado y del otro y en el centro se está adelgazando. Sí. Pero tenemos un país de extremos donde hay muchos desnutridos y hay muchos obesos. Entonces ahora somos el número 1 en el mundo de niños obesos. Claro. Entonces, los hospitales están repletos de pacientes con complicaciones de la diabetes, con el gasto el erario tratando de resolver el problema que causó la diabetes. Realmente el problema debería de abordarse, como tú lo dijiste hace rato, de ponerse las pilas. Exacto, y no la dejar raíz. llegar a la diabetes. Exactamente. Mira, yo no entiendo por qué en México hay tantos hospitales dedicados a tratar enfermedades tan graves. Si tú vas a un hospital infantil, el hospital tiene que utilizar muchísimos de sus recursos para tratar pacientes con cáncer, pacientes con hiperlipidemias, pacientes con infartos, pacientes con muchas cosas. Y nos acostumbramos a que los niños gorditos son un problema más bien estético. No nos parece que es un problema tan grave. Y creo que la obesidad mata más que el tabaquismo, mata más niños que el cáncer, mata más que todo, porque es una epidemia imparable. Entonces, el objetivo sería dedicarse a prevenir que aparezca la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Aquí tengo una pregunta, doctor. Mira, nos escribe la señora Mónica Limones y dice que tiene una hija de 12 años con diabetes tipo 1 y le recomendaron el factor de transferencia, que lo está tomando desde noviembre y así la ha estado llevando. Sí. ¿Usted qué opina de este factor de transferencia? Mira, son medicamentos que le llaman alternos. Dicen algunos pacientes que tienen utilidad. Yo te diría que si el factor de transferencia o cualquier otro medicamento cura la diabetes, sería candidato al Premio Nobel de Medicina. Ok, no existe cura. No existe tal cual. No existe una cura. Te puede controlar. Claro. O sea, tú puedes tratarle con su automonitoreo, le llaman, el que esté haciendo sus piquetitos de la glucosa para poder registrar su evolución, su control. Hacemos además unas pruebas que son de mucha ayuda. Hacemos una prueba que le llaman la hemoglobina glucosilada, que es una prueba que te dice cuál es el promedio del nivel de glucosa sanguínea en los últimos 3 meses. Hacemos una prueba que se llama la detección de microalbuminuria para ver si el paciente está orinando proteínas. La hacemos también más o menos 1 o 2 veces al año. La hemoglobina glucosilada la hacemos 3 o 4 veces al año. Los pacientes tienen que hacer ese piquetito que te decía, que se lo hacen varias veces al día. Generalmente les pedimos hacer temporadas donde ellos, o idealmente más de las veces posibles, siempre que se hagan una prueba antes de los alimentos y 2 horas después de los alimentos, nos ayuda mucho a utilizar el esquema propio para cada paciente. Pero si haces eso y adecuas la administración del medicamento, pues entonces a lo mejor te va a ayudar el que tú le tengas fe al factor de transferencia. Exacto, ¿no? Exacto. Pero no dejar los recursos que te digo por esperar un remedio milagroso que te va a dar menos trabajo, y la esperanza de que se te va a quitar y todas estas cosas, ¿no? Exactamente, ya porque lo dijo el doctor. Porque además la diabetes tipo 1 tiene un periodo muy curioso, donde como el páncreas está muy estresado, tratando de trabajar y no puede, y cuando te empiezas a poner la insulina, el páncreas descansa, se repone, y de repente pues empieza a funcionar, y le llaman el periodo de luna de miel del diabético. Ese es un periodo agotable, suele durar a veces meses o 1 año, y este periodo de luna de miel del diabético, que así lo escriben los libros, que es un periodo de reposición del páncreas, por así decirlo, que es agotable y temporal,
nos confunde y muchas veces decimos, pues mira, fue porque desde que empezaste a tomar el agua de... Sí, de lo que sea, exacto. O los nopales, o la sábila, o esto. Sí, remedios claro, milagrosos. Claro, y como hay sustancias que le llaman verdaderamente secretagogos, por ejemplo, la sábila, el nopal, sí te bajan el azúcar. Claro. Porque hacen que el páncreas libere más insulina. Pero si el páncreas trae un tanque agotable y se lo exprimes, pues te va a bajar el azúcar, pero lo vuelves a estresar y otra vez para arriba, exacto, por supuesto. Exacto. Entonces el tratamiento es el tratamiento. Claro. Lo indicado por las instancias de salud es, en la diabetes tipo 1, utilizar modificaciones del estilo de vida más insulina. Ajá. Y en la diabetes tipo 2, modificaciones del estilo de vida, hipoglucemiantes orales, y puede llegar a ser insulino dependiente también, porque la historia natural de la diabetes es que el páncreas se va agotando. A lo mejor te dura 5 años, 10 años, 15 años, pero va a llegar un momento en que hay que darle ayuda. Claro. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en mente. Ahora, usted me quiere decir con esto que aunque seamos sanos, llevemos una vida, pues, lo más sana y movida posible, llega un momento en que el páncreas vamos a tener, por ejemplo, si yo viviera 92 años, 95, en algún momento mi páncreas va a ceder. No necesariamente. No. Si te dio diabetes, sí. Sí, ok. Sí, pero si no llegaste a eso, no tiene por qué. Entonces, volvemos a lo mismo. Claro. Hay que llevar una vida saludable, una dieta balanceada, hacer ejercicio y evitar este tipo de enfermedades que además son carísimas, doctor. Vamos a hacer el tratamiento es carísimo. Vamos a hacer una pausa rapidísimo y regresando hablemos de la tipo 3, que es la gestacional. Okay. ¿Le parece? Perfecto. Todo esto al regresar del corte con el doctor Armando Blanco, que es pediatra endocrinólogo y socio titular de la Academia Mexicana de Pediatría. Si tienen dudas, cuentavientes, no sé si ya nos estamos escuchando por internet. Todavía no. Bueno, mándenos algún mail, mándenos un tuit o llámenos al 01800-718-1414 o 9166. Perdón, 5166-8900 aquí en W Radio. Regresamos con el doctor Armando Blanco hablando de diabetes infantil. No se vayan. Temporada 11. A ver, cuentavientes, ya saben que estamos ahorita muy enamorados del Lubriderm. Déjenme decirles una cosa. Yo sé que en México predomina el tipo de piel mixta. Algo que hemos aprendido de todos nuestros especialistas es que evidentemente las necesidades de nuestra piel dependen de muchos factores, como el clima, como lavarse demasiado, el uso de algunas pastillas, por genética o inclusive por las actividades que hacemos todos los días. Bueno, Lubriderm nos mandaron unos kits buenísimos para los cuentavientes y para todas las de MMK. En serio, no saben qué maravillosa está la crema. Y, por ejemplo, Erika Ruiz, a lo que les decía yo la semana pasada, nos mandó este testimonial. Amé mi Lubriderm de tapa dorada. Tenía mucho tiempo batallando con la falta de humectación. Ahora ya siento mi piel mucho más aterciopelada y huele delicioso. Así es que muchas gracias por mis regalos. De Lubriderm, que es la de la tapa dorada, que se llama en realidad Lubriderm Reparación Intensiva. Tiene unas cápsulas de karité que humectan de forma prolongada. Es decir, si se la ponen solamente una vez al día, es capaz de retener la humedad por 24 horas, porque se adapta a las necesidades específicas de cada tipo de piel. Para que se animen a probarla, si desde la primera aplicación no notan un cambio, literal, Lubriderm les regresa su dinero. Ese es el nivel de seguridad que tenemos de que van a adorar la Lubriderm tapa dorada, que se llama Lubriderm Reparación Intensiva. We'll be experiencing some turbulence. Marta de Baile, transmitiendo en vivo. Last more than 10-15 minutes. Temporada 11. Back to life, back to reality, back to life, back to reality. Ya estamos al aire. Temporada 11. Desde hoy, tu único propósito es
escuchar. Estamos de regreso en W Radio. Pues sí, desafortunadamente seguimos sin internet. Ya están arreglando los ingenieros de W Radio el problema, pero mientras tanto, pues síganos en Periscope para los que están en sus oficinas y no tienen un aparato de radio. Y los que sí, pues estamos en 96.9 en FM, 900 AM, esas son nuestras frecuencias. Y un saludo a los taxistas de Polanco que nos estaban escuchando, un aplauso para ellos. Bravo. Claro. Estamos de regreso con el doctor Armando Blanco y nos quedamos, doctor, hay muchísimas preguntas, ya lo están arrobando en su tweet, que de hecho su tweet es @ablanco. @ablancol, @ablancol, para todas las dudas que tengan, arróbenlo también. Y el doctor, en la medida que pueda, les irá ir respondiendo sus dudas. Nos quedamos entonces en los síntomas y las características de la diabetes tipo 3 o gestacional, que les estaban preguntando mucho, por cierto, doc. Sí, es que es una entidad que requiere de mucho cuidado. Generalmente los ginecobstetras tratan de hacer un seguimiento, un mapeo para buscar esta alteración durante el embarazo. Entonces no es raro que se pueda detectar oportunamente, porque se incluye en las pruebas que se hace siempre a las embarazadas. Existe el riesgo, sobre todo cuando suben mucho de peso. El problema de esto es que en caso de que no se controle oportunamente, pues el bebé está expuesto a grandes cantidades de insulina, y la insulina es un anabólico muy potente, el más potente que tenemos en el organismo, y entonces hace que el bebé tenga un tamaño fuera de lo común, le llaman macrosomia o macrosomía, y entonces el bebé nace pesando más de 4 kilos, 5 kilos, nace enorme, y tiene el riesgo por tener tanta insulina, una vez que deja de tener el suministro del cordón umbilical, de que se le baje el azúcar cuando nace. Entonces, bueno, eso es riesgoso. Entonces, por eso se busca su detección temprana para tratarse, y al principio, pues obviamente son las recomendaciones que mencionabas tú, lo del ejercicio, la dieta, que eso la mayoría de las veces es suficiente. A veces se requiere medicamento, y entonces hay que estarles tratando como si fuera una diabetes tipo 2, pero esta diabetes se resuelve una vez que pasó el cambio hormonal. Sí, se controla, ya vámonos. Una vez que pasó el cambio hormonal del embarazo, es decir, se cura cuando llega el parto. O sea, sí se cura. Se cura cuando llega el parto. Claro, siempre que se sube el azúcar, a lo mejor se pudo haber subido por utilizar algún medicamento, se pudo haber subido por una diabetes gestacional, se pudo haber subido por cualquier cosa que hayas tenido niveles superiores a los normales de glucosa, se marca como un antecedente de riesgo, porque es más común que a los 5 años se pueda desarrollar diabetes, que a los 10 años, depende tu estilo de vida, pero ya tuviste por ahí un toquecito que te pone en riesgo, ¿no? Perfecto. Sí. Contestamos algunas preguntas de los cuentavientes, Doc. Por ejemplo, aquí hablan mucho del cuello y los codos oscuros, tienes razón. negros. Lo que mencionábamos muy al principio, donde decíamos que la diabetes tipo 2 generalmente tiene un antecedente que sería la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se caracteriza porque suben muy rápido de peso. Muchas veces el paciente siente como que eso es muy injusto, porque dicen, yo ni como tanto y sigo sube y sube. Pero el chiste es que mientras la insulina esté alta, sigue provocando ese efecto anabólico y sigue provocando sobrepeso. Pero además provoca ese cambio típico en la piel que le llaman acantosis nigricans. Esto es decir, esto quiere decir que hay una pigmentación negruzca de los pliegues. Entonces se pigmenta principalmente el cuello, las axilas, las ingles, los nudillos, las comisuras labiales, el surco nasogeniano. Poco a poco todos los pliegues del organismo se hacen más oscuros. Y eso nos sirve incluso de evidencia de control, porque en cuanto empieza a desaparecer la coloración negruzca, quiere decir que está desapareciendo la resistencia a la insulina. Entonces, bueno, nos ayuda mucho también a vigilar la evolución. Si el abuelo tiene diabetes y el papá aún no la desarrolla, ¿puede que mi hija padezca por herencia? Tiene riesgo genético. Entonces siempre... Pero esta es la 2, dijimos, ¿no? La 2, exactamente. Siempre la 2. La 2 es la que es genética. Siempre la 2, sí. Sí. Tengo un sobrino de 15 años y sufre mucho por esto. Le han dado tratamientos y nada. Pues yo creo que no le han dado el tratamiento adecuado, ¿verdad, doctor? O el tiempo o la dosis adecuada, porque esto también lleva tiempo, lleva tiempo. O sea, el hecho de tener
dieta, ejercicio y tal vez medicamentos, pues requiere de su tiempo para hacer el cambio. Ok, si tuve diabetes tipo 3 gestacional, ¿al nacer mi bebé desarrollará diabetes en su vida? No. Es decir, te decía, tiene más riesgo la mamá porque ya tuvo la glucosa elevada. Pero el bebé no la ha tenido alta, al contrario, ha tenido mucha insulina y tiene riesgo de hacer hipoglucemia cuando nace, y por eso se vigilan los bebés macrosómicos al nacer sus niveles de azúcar. Ok, toda mi familia tiene diabetes tipo 2. Sí. Yo como sano, me alimento bien. Hago ejercicio. ¿Me puede dar en mi vida en algún momento? Si hace obesidad y sedentarismo, tiene más riesgo. O sea, tiene que estar, bueno, como todos, tenemos que cuidarnos, porque todos en algún momento podemos presentar estos síntomas, volvernos prediabéticos, y si no arreglamos el asunto, pues va, la diabetes tipo 2. Así es. ¿No? Así es. Doctor, le agradezco muchísimo. Le digo que lo están arrobando en Twitter. Les recuerdo nuevamente, el Twitter del doctor es @blancoL, para todas las dudas que tengan. ¿Y en dónde lo podemos encontrar, doc, para hacer citas, etcétera? Te doy el teléfono de mi oficina, es el 5203-1650 y el 5246-9404. Ahorita vamos a tuitar los teléfonos del doctor, 5203-1650 y 5246-9404. Sí, muchísimas gracias. No, al contrario, doctor, nos vemos a la próxima para hablar más de estos temas que a la gente, de verdad, les interesa muchísimo, y ya les abrió el panorama mucho más amplio, ya lo tienen más claro y más amplio. Gracias. Gracias, doc. Hasta luego. Bebemundo presentó Why don't you all... El pelo, la ropa, el coche, la piel, los dientes, la dieta, el botox, el tinte, los gordos, el peso, las manchas, los granos, celulitis. Extreme Makeover 2016. El Dream Team. Abel, Miguel, Natalie, Karim, Rodrigo, Claudia, Tomás. Nuestros especialistas en belleza. Al servicio de Titi. El cambio. Extreme Makeover 2016. Solo por W Radio. 128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a 1000 por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer right now. Revista MOA. Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más, como acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016. una revista de Marta de Baile.